Shalom, Javerim. Les habla el Reino Joseph. Damos gracias al Santo Bendito, porque Él es bueno y su misericordia, su compasión son para siempre. Gracias al cielo que nos permite una semana más estar en torno a un breve comentario de la Parashá. Y esta semana, la semana del 22 del mes de Av, del año 5781, que corresponde ya al 30 de julio del 2021, segundo año de la pandemia, nos corresponde la parashá Eikev. Algunos dicen Eikev. Y se encuentra en el Sefer de Barim, capítulo 7, verso 12, hasta el capítulo 11, verso 25. Y Eikev, que significa talón, también significa, ¿cierto?, como consecuencia o por consiguiente, como resultado también. Y dice así el capítulo 7, verso 12, dice: de allá Ekev Tishmeun et a Mishpatim Aele, y sucederá que por haber oído estos mandamientos, Ushmartem be'asitem otam, y guardarlos para ponerlos por obra, dice: Beshamar Adonai Eloheja leja et avrit, guardará el Eterno para contigo este pacto de Hesed y la misericordia, Asher Nishvala Boteija, que juró a tus padres. Y después dice: y te amará, dice, y te bendecirá. Qué bonito pasaje. Y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu cuerpo, el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a tus padres que Él te daría. Eso es lo que dice. Entonces, Bejayá Eikev. Y sucederá, ¿cierto?, que como consecuencia. Entonces, esta para allá es la que habla de las consecuencias. Eso quiere decir que de aquí nosotros aprendemos que, como dice acá, Tishmeun et amishpatim, ¿cierto?, oír estos mandamientos, a él, estos mandamientos, dice Ushmartem, be'asitem otam, y guardarlos y ponerlos por obra. Entonces, oír los mandamientos, ¿verdad?, guardar los mandamientos y ponerlos, ¿cierto?, por obra, todo eso tiene una consecuencia, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el pasaje. Ahora, por la contraparte, ¿cierto?, el no oír, el no guardar y no ponerlos por obra también tiene otra consecuencia. Entonces, es lo que nosotros podríamos mencionar o se conoce hoy día como la ley, ¿cierto?, de la causa y el efecto. Es decir, yo oigo, guardo y pongo por obra los mandamientos, me va a venir una consecuencia que es la que el pasaje menciona acá. Si yo no, ¿cierto?, oigo, no guardo y no pongo por obra, me va a venir otra consecuencia, ¿cierto? Si lo hago, viene una consecuencia buena, ¿cierto?, de bendición, positiva. Si no lo hago, viene también otra consecuencia. No es que no pasa nada, sino que viene una consecuencia que es negativa. Los rabinos, nuestros sabios de bendita memoria, explican, ¿cierto?, que esto no es como un contrato de libre disposición. Un contrato de libre disposición, como yo lo he explicado en otras oportunidades, consiste en que usted tiene un contrato para ir a trabajar, usted va a trabajar y gana. Si no fue, no gana nada, pero tampoco pierde. No ganó nada, solo dejó de ganar. En cambio, la Torá no funciona así. Los mandamientos del Santo Bendito no funcionan así. Los mandamientos funcionan que si yo firmo este pacto o este contrato, porque aquí habla del Brit, ¿cierto?, del pacto. Si yo cumplo este pacto, me vienen estas bendiciones. Si yo no lo cumplo, no solo no me vienen bendiciones, sino que las consecuencias que yo me voy a acarrear son negativas. Entonces no es de libre disposición.
Es un error pensar, ¿cierto?, de que, bueno, no, yo conocí al Mashiach, el Mashiach vive en mi corazón, pero yo no hago nada. Y yo he escuchado esta frase, que es una frase triste y una frase que denota mucha ignorancia. eh, Dice, bueno, no importa, aunque que me vaya, ¿cierto?, a la gloria y al cielo, aunque sea a barrer las calles de oro, por último para barrer. Y eso habla de un tremendo desconocimiento de la escritura, y eso habla de una mediocridad sin límite en realidad. ¿Por qué? Porque no funciona así. Es decir, es verdad que la salvación, ¿cierto?, es un regalo de Dios, y una vez que Dios te da ese regalo, Él por lo menos no te lo va a quitar, ¿cierto? Eh, pero hay un montón de cosas que nosotros, ¿cierto?, tenemos que esforzarnos y, y guardarlas y oírlas, ¿cierto? Y ponerlas por obra. ¿Para qué? Para que me llegue, ¿cierto?, una consecuencia eh, favorable para mi vida. Este consejo lo está dando Moisés, ¿cierto?, antes de que los hijos de Israel entren en la tierra prometida. Entonces, dice acá que como consecuencia de hacer todo esto, ¿cierto? De oír, guardar y poner por obra, eh, dice, el Eterno tu Dios guardará contigo el pacto, lo que yo acabo de mencionar. Este es un contrato, y en este contrato yo tengo que cumplir una parte y la contraparte tiene que cumplir la suya, ¿cierto? Y por haber yo cumplido la mía, el Eterno va a cumplir la de él, ¿cierto? El Eterno dice, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Baruch Hashem, te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá, también bendecirá el fruto de tu cuerpo, ¿cierto? Se entiende el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado, las crías de tu rebaño, en la tierra que él juró a tus padres que te daría. Bueno, fíjense ustedes que si se fijan bien, eh, valga la redundancia, cuando comienza el versículo 12 dice, y tu Dios, el Eterno tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia. Que alguien podría decir, estas son cosas espirituales, ¿cierto? Un pacto con Dios y una misericordia son cosas espirituales. Sin embargo, después pasa a cosas que, por ejemplo, te amará, te bendecirá, te multiplicará, ¿cierto? Hasta el te amará también podríamos decir que es algo espiritual. Podríamos decir que es algo espiritual. Pero después cuando dice, te bendecirá, te multiplicará, y pasa, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, pasa a un tema material. Entonces, ¿qué es lo que yo debo entender de este pasaje? Que cuando yo cumplo un mandamiento, cuando yo guardo una mitzvah, algo le pasa a la tierra. Porque el versículo termina diciendo, eh, en la tierra que él juró a tus padres que te daría. El versículo 12 y el versículo 13, ¿cierto?, parten diciendo un montón de cosas para terminar, parten ¿cierto?, prometiendo muchas bendiciones para terminar diciendo, en la tierra que él juró a tus padres que te daría. Entonces, ¿qué debemos nosotros entender? Que esta ley de causa y efecto tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque nos enseña esta Torá que la bendición va a estar sujeta, ¿cierto?, a lo que yo haga. No es un tema que tiene que ver con la tierra, es un tema que tiene que ver conmigo. Conmigo. ¿Se fijan ustedes? Una de las cosas que el Eterno le dice al pueblo es, no pienses, ¿cierto?, cuando entres y expulses a las naciones que están dentro, no pienses que esto es porque tú eres muy justo. No es por esto que yo estoy echando a estas naciones delante de ti, sino aquí se juntan dos cosas. Uno, el amor que yo le tengo a tus padres. Por eso te voy a bendecir a ti, por el amor que yo tengo a tus padres, porque en realidad tú eres la nación más insignificante. Si fuese por número y por fuerza, no, tú no tienes cómo entrar. Entonces es por el amor que yo juré tener para con tus padres. Eso es por un lado. Y lo otro es porque estas naciones son naciones impías. Entonces, si juntamos de que el pecado de estas naciones es muy grande y el mérito de tus padres también es grande, ¿cierto? Entonces
se conjugan estas y da como resultado de que a estas naciones yo las voy a echar delante de ti, tú las vas a echar, ¿cierto? Y tú te vas a sentar. Pero fíjense lo que dice después. Cuídate de no hacer lo mismo que hicieron estas naciones. Cuídate de no hacer lo mismo que hicieron estas naciones. Cuídate de no cometer los errores que cometieron estas naciones. Cuídate de no entrar o caer en idolatría como lo hicieron estas naciones. Cuídate de no tener otros dioses como tenían estas otras naciones. De lo contrario, si tú no te cuidas de esas cosas, si no te guardas, si no te apartas de esas cosas, así como yo expulsé a estas naciones, te voy a expulsar a ti. Entonces de ahí nosotros aprendemos que no tiene que ver con la tierra, tiene que ver conmigo. La bendición, ¿cierto? Esta parasha es una parasha muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí está el bienestar espiritual y material de cada hijo de Dios. De manera que alguien quiere que le vaya bien, tiene que estudiarse esta parasha de memoria. Tiene que saberse de memoria, tiene que saber, ¿cierto?, qué está prometido de parte del Eterno. Qué me requiere a mí el Eterno para que yo pueda alcanzar esa bendición? ¿De qué me tengo que cuidar? ¿Qué cosas están aseguradas? ¿Qué cosas no están aseguradas? Porque hay cosas que no están aseguradas. Entonces, esta para allá me promete a mí paz, seguridad y prosperidad espiritual y material. Pero es condicionada. Esto es condicional. ¿Se fijan ustedes? Entonces, pero no quiero hablar de esa parte, quiero hablar de esto, de que está centrado en lo que yo hago. Entonces no es la tierra. Lo vamos a mirar desde otro punto de vista. Si la tierra es una tierra bendita por Dios, pero yo no hago lo que Dios me pide a mí, la bendición de la tierra no se me traspasa a mí. Por el contrario, si esta tierra no fuese bendita por Dios, y yo fuese el bendecido por el Eterno, de la bendición mía yo le traspaso a esta tierra. Esto no lo puedo explicar hoy día, lo voy a explicar mañana en la mañana. Entonces, ¿qué quiero que a ti te quede y a usted, querido hermano y amigo, le quede, pero meridianamente claro? Que esto tiene que ver conmigo, no tiene que ver con la tierra, tiene que ver conmigo. Es decir, la condición que el Eterno pone es que yo guarde los mandamientos, que yo oiga los mandamientos, que los guarde y que los ponga por obra. Y como consecuencia va a venir un florecimiento espiritual a mi vida, a mi Neshama, y además de eso va a venir una bendición material que va a partir de la tierra y me va a alcanzar a mí. Es decir, como la mitzvah tiene que ver conmigo, cuando yo cumplo el mandamiento, algo le pasa a la tierra. Esa es la idea. Es decir, de que esto va a suceder, va a suceder. ¿Por qué? Porque fíjese, y el pasaje comienza diciendo, deja ya, y sucederá. Esa sola palabra nos podría dar para hacer una predicación, una parashá, un sermón. Y sucederá. Esto va a suceder. No dice, ulay, quizá, a lo mejor, puede que sí, puede que no. No, dice, esto va a suceder. Como consecuencia, va a suceder. Si tú cumples los mandamientos, esto va a suceder, esto es seguro. Es decir, tú eres la causa de que algo suceda. Eso es. Tú eres la causa de que algo suceda. Yo te quiero decir lo siguiente. Cuando nosotros, ¿cierto?, nos enfocamos solamente en el aspecto material, y todos quisiéramos, ¿cierto?, tener un bienestar material que está prometido en la Escritura, eso está prometido, la prosperidad está prometida, ¿cierto? Una prosperidad según la Escritura, no como otros prometen otro tipo de prosperidad. Entonces, cuando pensamos en esto, yo debo remitirme a que la causa de esa prosperidad soy yo mismo. Es decir, por ejemplo, alguien que está pensando en que Dios lo bendiga y él quiere llegar a trabajar en una empresa, en una muy buena empresa, una empresa enorme, una empresa de renombre,
donde pagan muy poco, sueldos muy interesantes, ciertos salarios muy interesantes, donde se tienen muchos beneficios, tiene que entender esta persona, cada uno de nosotros, de que no es la empresa, soy yo, soy yo. Dios me quiere bendecir a mí, ¿cierto? Por lo que yo hago o dejo de hacer. No tiene que ver con la empresa. Es decir, no está en la empresa la bendición para mí. No, está en mí. Está en lo que yo hago o, Hasbe Shalom, que no sea así, en lo que yo dejo de hacer. ¿Se fijan? No está en el país donde yo voy a emigrar. No, la bendición la tengo yo en mi bolsillo. Porque la bendición está, ¿cierto?, amarrada a lo que yo hago o dejo de hacer. ¿Se fijan? Entonces, cuando cumplo un mandamiento, algo le sucede a la tierra. Y siempre que llego a este punto, los hermanos me preguntan, ¿y si nosotros no estamos en la tierra? Bueno, yo dije que lo iba a explicar mañana, pero voy a dar un adelanto. Bueno, si la bendición la tienes tú en tu bolsillo, donde quiera que vayas, donde quiera que pise la planta de tu pie, porque la bendición tú la tienes en el bolsillo. Dice, estas te alcanzarán, estas bendiciones te alcanzarán. Así tú te vayas a la otra esquina del mundo, estas bendiciones te van a alcanzar, te van a alcanzar. Pero así como te van a alcanzar estas bendiciones, te podrían, que Dios no lo quiera, alcanzar alguna maldición, donde quiera que te escondas. Es decir, yo he visto hermanos que han pedido tanto por una bendición material y que Dios abre las puertas, abre las puertas. El Señor le abrió una puerta, se fueron a trabajar en una tremenda empresa, se olvidaron del Señor y comenzó su caída espiritual, ¿cierto? Como piedra, como en caída libre. En una empresa que era una buena empresa y que todo el mundo quería trabajar ahí, a él le estaba yendo muy, muy mal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otra vara con la que el Santo Bendito nos mide a nosotros. ¿Se fijan? Fíjense en el caso, por ejemplo, fíjense en el caso de nuestro padre Jacob. Nuestro padre Jacob cruza solo con un báculo, ¿cierto? El Jordán. Y regresa como señor de dos campamentos. Como señor de dos campamentos. El caso de Noemí, esposa de Elimelech. Salen de Belén buscando, ¿cierto?, un bienestar material. Llegan a los campos de Moab y Noemí no solo no encontró ninguna, ninguna mejora material, sino que además pierde a su esposo, muere su esposo Elimelech, muere Mahlón y muere Quilión, sus dos hijos. Y ella dice, ¿cierto? Yo salí sin nada y aún así el Shaddai me hace regresar con las manos vacías, con las manos vacías. Entonces, de repente nosotros pensamos que si yo me voy a tal país, si yo firmo un contrato de tal envergadura, si yo trabajo con tal persona, si yo entro a tal empresa, no, si el tema no está afuera, la bendición está dentro de ti, la bendición se genera, se gesta dentro de ti cuando tú oyes, cuando tú guardas y pones por obra los mandamientos. Y ahí es donde la Torá te asegura, dice, de Hayá Ekev, y sucederá que como consecuencia, ¿se fijan? Es decir, como yo siempre digo, a lo mejor tú no trabajas en la mejor empresa, pero tú eres un sadik, un hombre justo, te esfuerzas en cumplir los mandamientos del Señor, así tú pongas un pequeño carrito, ¿cierto?, para vender sopaipillas, vas a ser el rey de las sopaipillas. Vas a vender la sopaipilla más rica de toda la ciudad y el Eterno allí te va a prosperar. Y allí te va a levantar y allí te va a bendecir. Y donde quiera que tú pongas tu mano, la bendición irá detrás de tu mano, irá junto, ¿cierto?, contigo, donde quiera que tú vayas. Entonces, por eso me parece importante esto. No nos da para comentarlo todo, ¿cierto?, en el contexto de este pequeño comentario que estamos haciendo, este pequeño midrash, este pequeño derash. Pero yo les aconsejo
Lean esta para allá, memoricen esta para allá, memoricen esta para allá. En esta para allá también están, ¿cierto? Está la cláusula de lo que nosotros, de la oración que nosotros conocemos, ¿cierto? Como el Birkat Hamazon, la bendición cuando nosotros hemos comido. Y ahí sí que hay una tremenda bendición, ¿cierto? De manutención, de abastecimiento para nosotros, material, ¿cierto? Y espiritual, y que no tenemos tiempo de hablarlo ahora. Posiblemente mañana me alcance el tiempo para explicarlo, pero está en esta para allá, tiene que ver con el bienestar del hombre. Y les quiero recordar lo que dije semanas anteriores al Eterno, y este es un pensamiento que a nosotros nos debiera inspirar, porque es una verdad del porte de una catedral, y es que al Eterno, el Eterno se alegra cuando al hombre le va bien. Es otro el que vino a, ¿cierto?, robar, a matar y a destruir. Pero nuestro Dios es distinto. Nuestro Dios se alegra, nuestro Elohim vivo se alegra cuando al hombre, ¿cierto?, le va bien, porque sobra de sus manos. Y cuanto más si, aparte de ser obra de sus manos, es su Hijo. Entonces, quiero que ustedes le den vuelta a esto y que aniden esto en sus corazones. Al Eterno, el Eterno se alegra cuando a mí me va bien. Y el Eterno se entristece cuando a mí me va mal. ¿Se fijan ustedes? Entonces estas cosas son las que nosotros debemos tener claro en nuestra mente. De repente buscamos la bendición afuera, en, en una empresa, o si trabajo con fulano, o si trabajo con sutano, o si me voy a esta ciudad, y debemos nosotros entender que no, nosotros somos los portadores de la bendición. Yo hago que la bendición me siga, o yo hago que la bendición sea parte de mí. Yo, como dice acá, ¿cierto? Como consecuencia de haber oído, de haber guardado y de haber puesto por obra, ¿cierto?, los mandamientos del Eterno. Entonces, repito, quiere decir que esto no tiene que ver con la tierra. No, no tiene que ver con la tierra. Fíjense en esto. En el Sefer Matatiao, en el libro de Mateo, en el capítulo 16, verso 26, dice, Ki ma yoil ha-adam, porque ¿de qué le aprovecha al hombre? Ki ikne et kol haolam, si llega a ganar todo el mundo, ve nafsho tishajet, pero y su alma se pierde. Eso quiere decir que el hombre tenía de todo. El hombre tenía de todo. Una tremenda, ¿cierto?, posición económica. El hombre puede llegar a tener una tremenda posición económica, pero lo material no tuvo la capacidad de bendecirlo a él en forma espiritual. Es decir, esa prosperidad material no llegó al nivel de su alma. Su alma se perdió. ¿Se fijan ustedes? Es decir, no tiene que ver con la tierra. No, no tiene que ver con la tierra. Tiene que ver conmigo. En cambio, ¿cierto? Si el hombre guarda los mandamientos de Dios, los oye, los guarda y los pone por obra, él va a experimentar, ¿cierto?, una prosperidad espiritual, y esa prosperidad espiritual se va a traspasar a su tierra, sea su tierra, su casa, su negocio, su gran empresa o su pequeña empresa, su proyecto, sus ideas, sus anhelos, sus sueños. ¿Se fijan? Donde quiera que él ponga su mano. Dice la escritura que Faraón se dio cuenta que la mano del Eterno estaba sobre José. Mira qué precioso, mira qué bonito. Faraón se dio cuenta que la mano del Eterno estaba sobre José para bien, y lo dejó como administrador de todo. Faraón le dijo, solo en el trono yo seré más alto que tú, pero cuando yo me baje del trono y me quite mi corona, puedes tratarme de tú, no hay problema, trátame de tú. Y dejó todo en las manos de José. ¿Por qué? Porque José, ¿cierto?, guardó los mandamientos del Eterno, los que le enseñó Jacob, y a Jacob se lo enseñó Isaac, a Isaac se lo enseñó Abraham, nuestro padre. ¿Se recuerdan cuando el Eterno dijo, cómo le voy a ocultar esto de Sodoma y Gomorra a Abraham, si yo sé que él dejará instrucciones a su descendencia para que guarden mis caminos y anden en mis mandamientos? Y ahí tenemos a José
en Egipto, con todo en contra, ¿cierto? Con todo en contra, un varón que tuvo todo en contra, pero que decidió en su corazón no contaminarse, ser fiel al Eterno y como consecuencia de esa prosperidad espiritual, todo donde ponía su mano florecía una bendición material. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si va a perder su alma? Todo lo que el hombre, ¿cierto?, ganó, amasó, guardó, no tuvo la capacidad de darle al hombre paz o seguridad espiritual, paz para con Dios. Entonces hay que partir al revés. Nosotros tenemos que guardar los mandamientos, tenemos que oír, tenemos que guardar y tenemos que ponerlos por obra. Y luego el Eterno, como dice esta preciosa palabra, el Eterno guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Bendito sea su nombre. Y Él te amará. Hay algo más grande que sentirse amado por Dios. Y eso que Dios nos ama como nosotros, los seres humanos. Su amor es otra cosa. Nuestro amor es un amor mezquino, ¿cierto? Un amor miope, ciego. En cambio, el amor de Dios es un amor extraordinario. Dice, y Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y después viene una serie, ¿cierto?, de bendiciones materiales. Que el Eterno nos bendiga. Que yo pueda quedarme con esto en mi mente y en mi corazón. Esto tiene que ver conmigo. Esto tiene que ver conmigo, con lo que yo hago. Si yo hago, ¿cierto?, lo que Dios me pide, algo le pasa a los que me rodean, a mi esposa, a mis hijos, a mi trabajo, a la obra de mis manos, a mi casa, a mi terreno, a mi parcela, a mi negocio, a mi vehículo. Algo les pasa. Si yo no lo hago, algo no les pasa. Que el Eterno nos bendiga y que podamos disfrutar de este Shabbat creyendo lo que la Torá quiere que nosotros entendamos. Que el Eterno, que el Eterno se alegra cuando a nosotros nos va bien. Que Hashem nos bendiga. Shabbat Shalom.